Muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos a esta su jornada de actualización del mes de julio de 2026 del Colegio Nacional de Actuarios. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Eh, bueno, veo a mucha gente pues muy connotada, muy importante en esta sala. Eh, y bueno, pues en particular En quiero dar la particular. bienvenida a la doctora Karina Valencia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Daniel, gracias y mucho gusto Un de estar placer, aquí. Karina. Déjenme presentar a Karina, este, para que todos sepamos quién es ella. Bueno, pues Karina Valencia Serpel, ella es licenciada en Economía y además es maestra en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además es doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Su tesis se llamó Precios de transferencia de fondos en los bancos mexicanos, propuesta de metodología estandarizada. Karina cuenta con 28 años de experiencia en diversas instituciones financieras privadas y gubernamentales, de los cuales 16 ha sido en bancos nacionales e internacionales, como Scotiabank, Citibanamex, Banorte, Bancoppel, así como agencias gubernamentales, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y además cuenta con 10 años en el sector federal público, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el Servicio de Administración Tributaria. Karina es especialista en análisis financiero y administración integral de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. Ella es líder de proyectos para automatizar procesos en sistemas de riesgos, para la generación de las métricas y reportes regulatorios, la presentación de reportes ejecutivos para la alta dirección, la coordinación de auditorías y la realización de investigaciones y análisis para la mejora de procesos, control de resultados y funcionalidades de sistemas de riesgos. Karina es profesora en finanzas cuantitativas y de administración de riesgos en la Universidad Panamericana y además en la Universidad del Valle de Puebla. Eh, la verdad es que es un placer recibirte por acá, Karina. Muy bienvenida. Te presento al grupo de los actuarios. Digo, nada, comentar Mucho gusto. que este foro es un foro en el que nos reunimos, pues los entusiastas y los expertos en actuaría para compartir vivencias, para compartir experiencias y para pues hacer conexiones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos resulta sumamente atractivo, sumamente interesante escuchar lo que nos tienes que decir. Si quieres, ya puedes compartir tu pantalla. Y Claro que bueno, pues eh, bienvenida de nuevo. Y bueno, nada más, colegas, recuerden que esta actividad pues les brinda 2 horas de educación continua. Basta con que al terminar la reunión me envíen un mensaje a investigación@conacmexico.org.mx para que les apoye para validar esas 2 horas. Entonces, bueno, ya, sin más, les cedo los micrófonos y toda la atención a nuestra invitada, doctora Karina Valencia Serpel. Aquí estoy. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué les puedo contar yo a los actuarios de la administración de riesgos? Y pues son los primeros y especialistas en esta materia, ¿no? Entonces, pues mi presentación va a ser un poco más enfocada a la parte de lo que se ve en las instituciones financieras, enfocada a la unidad de administración de riesgos en general, y que está en todas las entidades financieras, en todos los bancos, y bueno, también se extiende a casas de bolsas, afores y demás, ¿no? Entonces, esta plática pues va a ser un poco más enfocada a esa cuestión, más que técnica, que pues ustedes son súper expertos en modelos y todas estas métricas, PAR, etcétera. Entonces, pues les voy a compartir. No sé si ya puedan ver mi presentación. Ya se No ve, sé ya se si... ve adelante. Perfecto. Entonces, a ver, un momento nada más. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es la administración de riesgos
en las instituciones financieras. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la gestión de riesgos, cuál es el objetivo del director general, el funcionamiento de la empresa, la función de una unidad de administración de riesgos, las directrices de la administración de riesgos, métricas, líneas de defensa, tipos de riesgos, mercados financieros, riesgo de mercado, liquidez, crédito, balance, ¿no? Principalmente eso es lo que veríamos hoy. Y doy comienzo, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la gestión de los riesgos financieros en una institución financiera? No nada más en una institución financiera, sino en cualquier empresa o proyecto, pues es reducir las diferentes amenazas por riesgos que se vayan presentando a un nivel que puede ser, digamos, aceptado o medido, ¿no? Puede referirse a numerosos tipos de riesgos, puede ser riesgos tecnológicos, por errores que cometemos los seres humanos, las organizaciones, por el medio ambiente, movimientos en el mercado o en la política. La aplicación de metodologías de gestión y administración de riesgos pues se ha convertido en uno de los factores clave de éxito y supervivencia de las instituciones financieras y también pues de otras empresas y proyectos que en este caso quieran aunarse a esta gestión de riesgos, esta administración de riesgos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un director general de una empresa? Pues es maximizar principalmente la rentabilidad. Ahora, ¿cómo se mide la rentabilidad? Bueno, es a través de una razón financiera, principalmente, que es la utilidad neta entre el capital contable, ¿no? Entonces, esta es que normalmente se le llama la ROE. Esta ROE, pues sí tiene que ser mayor al costo del capital, ¿no? Para que una empresa pueda considerarse que sea rentable. Por otro lado, bueno, tenemos otra parte importante que es el objetivo del director general, pues es crecer, ¿no? Aumentar las ventas por arriba de lo que aumenta el mercado. ¿Y qué hacemos para mantener a estas dos, digamos, variables, tanto la rentabilidad como el crecimiento? Pues es a través de una efectiva administración de riesgos. Esto nos dice que si no tenemos una buena administración de riesgos, pues es difícil que una empresa se pueda sostener, ¿no? Puede tener alta rentabilidad, alto crecimiento, pero si no maneja bien los riesgos, y hemos tenido muchos ejemplos, por ejemplo, como Lehman Brothers y otras instituciones financieras, que pues por cuestiones de administración de riesgos, pues han tenido que cerrar o dejar atrás su negocio. Entonces, por un lado, para hacer una buena gestión de riesgos, pues está el gobierno corporativo, en este caso, pues es el Consejo de Administración, la Dirección General, obviamente, de la institución, y otros comités, como por ejemplo el Comité de Riesgos, ¿no? Un director general tiene que dictar el apetito de riesgo de la institución, ¿no? Tiene que estar de acuerdo cuál es el apetito de riesgo que tiene la institución para crecer. Y bueno, ¿cómo se mide esto? Pues a través de técnicas y metodologías de matemáticas que son en materia de riesgos, principalmente. Bueno, aquí en el funcionamiento de una empresa enfocada principalmente a los bancos, bueno, pues está por un lado, del lado izquierdo podemos ver que están los activos circulantes, los activos fijos, y esos son parte del balance general de una empresa, ¿no? O sea, no nada más en bancos o en cualquier empresa. Ahora, ¿cómo se alimentan o de qué fuentes de recursos pueden crecer estos activos circulantes o este efectivo, inventarios? Bueno, puede ser a través de la inversión, tanto en bonos de deuda como en acciones u obligaciones subordinadas, que esto es a través de la inyección de capital de los accionistas. Ahora, una empresa, si tiene mayor plazo en activos y menor plazo en pasivos, podemos hablar que tiene alta liquidez y viceversa, pues que tiene baja liquidez, ¿no? Ahora, para la rentabilidad en activos, la rentabilidad de activos tiene que ser mayor al costo. Esto genera valor. Si es menor al costo, pues destruye valor, ¿no? Estas son como reglas contables muy, muy básicas, pero que, bueno,
no se pueden perder de vista para llevar la gestión de alguna institución, ¿no? ¿Cuál es la función de la unidad de administración de riesgos? Aquí principalmente me voy a enfocar a las instituciones de crédito, que son los bancos, ¿no? Pero bueno, esto, como les decía, se extiende también, por ejemplo, a casas de bolsa o a afores, o sea, fondos de inversión, tienen sus unidades de administración de riesgos que funcionan de manera similar, aunque bueno, tienen algunas adecuaciones a cualquier institución de crédito. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que dictan las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que normalmente los bancos les llamamos CUF, que son establecidas por la Comisión Nacional Bancaria, y dice que son identificar, medir, monitorear e informar todos los riesgos a los que está expuesta la institución con una visión integral de sus operaciones financieras, ¿no? En donde pues la principal función es cumplir con la regulación, primero, mejores prácticas, contribuir para alcanzar los objetivos del negocio de la institución dentro de su plan estratégico y apoyar la creación de nuevos productos con una perspectiva de riesgos. Esto, bueno, es unos cuantos párrafos lo que les acabo de mencionar, pero bueno, es una tarea que pues todas las instituciones deben cumplir y tener un área de riesgos principal. Bueno, en este momento estoy hablando en cuestión de los bancos, ¿no? Las directrices de la administración de riesgos, bueno, lo podemos ver como una pirámide, ¿no? Donde hasta arriba está el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es el que establece cuál es el apetito de riesgo, cuál es la estrategia del negocio, debe aprobar todas estas métricas y estrategias que tenga la institución para cumplir con sus objetivos que tiene de crecimiento, de rentabilidad y de manejo de riesgos, ¿no? Después, ¿esto cómo se hace? Pues se hace a través de técnicas de administración de riesgos, ya sea con estrategias, políticas, guías, reportes de medición y monitoreo, ejercicios de estrés y diferentes métricas que vienen establecidas tanto en México a través de las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Banco de México, así como las que vienen desde Basilea, ¿no? Que es el banco central, digamos, de todos los bancos centrales, ¿no? Entonces, que, bueno, como ustedes saben, está en Suiza y, bueno, ha establecido ahorita en México, bueno, hay 3 pilares principales de Basilea y, bueno, en México hemos podido implementar hasta el pilar 3 y ahora se está hablando del 4, pero, bueno, en México tenemos establecido todo lo que es la regulación a nivel mundial. Entonces, ha sido una tarea, pues, ardua, tanto de las autoridades, como Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, y de todas las instituciones financieras. Luego, bueno, ¿cuáles son los tipos de riesgos? Que al rato los voy a mencionar, a hacer la descripción de cuáles son sus características, cómo se dividen. Y bueno, hasta abajo de la pirámide está toda la cultura de riesgo, responsabilidad y toma de decisiones. En cuanto a las métricas de riesgos, ¿cuáles son las métricas principales? Bueno, primero en la parte de riesgo de mercado está el P&L, que es el Profit and Loss, finalmente son las ganancias y pérdidas que se tienen, el valor en riesgo, que es una medida de probabilidad, que al rato lo vamos a comentar, pues hay pruebas de estrés, ¿no? que se solicitan, se hagan diariamente, para medir, por ejemplo, cuál podría ser una pérdida en grado estrés. El valor en riesgo es una pérdida en condiciones normales y también se puede monitorear el estrés con un mayor rango de, digamos, de pérdida, ¿no? Que se pueda presentar. Todas estas son nada más proyecciones o métricas que se van llevando a cabo, ¿no? Para, digamos, que solicita la regulación y para que el banco, pues digamos, o los bancos tengan preparado
un plan de mitigación. Luego el DBO1, que son sensibilidades de tasas o de tipo de cambio o de acciones, es al subir 1% el valor, o sea, es la primera derivada, ¿no? Cuánto cambia el precio de una acción o de una tasa, si sube o baja, dependiendo, ¿no? La tasa de interés o el precio o cualquier factor de riesgo. Y, bueno, está la liquidez del mercado, concentración de mercado también puede ser. Luego, por el lado de riesgo de crédito, pues tenemos lo que es la pérdida esperada, la severidad de la pérdida, la probabilidad de incumplimiento, el riesgo de concentración en diferentes industrias y, bueno, también se solicita que se hagan pruebas de estrés. En la parte de riesgo de liquidez, pues tenemos lo que son las brechas de liquidez, CCL y CEFEN, que al rato son métricas establecidas por el pilar de Basilea III, que son específicas para medir el riesgo de largo y corto plazo de las instituciones financieras. Antes se medía la liquidez como la razón financiera de activos entre pasivos, pero pues ahora a través de, después de la crisis del 2008, Basilea estableció que hubiera métricas de riesgo de liquidez mucho más específicas y que sí pudieran representar verdaderamente cuál es la liquidez que requiere una institución para poder sobrevivir sin tener que pedir fondos a un banco, al Banco Central, por ejemplo, ¿no? Luego, bueno, está el horizonte de sobrevivencia. En la parte de riesgo de balance, pues tenemos métricas como sensibilidad de margen, cambio en el valor económico, coberturas de derivados. También tenemos por la parte de riesgo operacional, también una regulación bastante extensa, donde hay Key Risk Indicators. También puede haber un VAR operacional, que este es un poco más difícil de lograr, pero también se han hecho esfuerzos para medir el riesgo operacional. Y por la parte del riesgo contraparte, pues está el CVA, PFE, que esto es para cuestiones de derivados, principalmente. Es medidas de riesgo de crédito para derivados. ¿Cómo podemos ver cuál es la función de la administración de riesgos dentro de las instituciones? Bueno, la primera línea de defensa, así se llama en la literatura, hay tres líneas de defensa. La primera, pues, serían las líneas de negocios, que son, digamos, la parte que dan la cara al cliente, digamos, el actor principal, que es el área tomadora de riesgo, que es, por ejemplo, las personas que van a dar créditos, que hacen, por ejemplo, en la tesorería, compran o venden valores. Entonces, a ellos se les llama la primera línea de defensa o línea de negocio, ¿no? La segunda línea de defensa, que debe de ser independiente a la primera, es la administración integral de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Dentro de sus funciones está facilitar y monitorear de manera independiente la implementación de prácticas en la gestión de riesgos, o sea, debe darle asesoría y aparte, digamos, proponer límites y controles de supervisión y monitoreo, proveer análisis a la primera línea de negocio, ¿no? Y por último, la tercera línea, que también debe de ser independiente a las otras dos, pues está la auditoría interna, ¿no? Que ya aquí su función, pues, es de supervisión, monitoreo y determina hallazgos, que estos deben de ser reportados a la alta dirección y al comité de auditoría. ¿Quién es, digamos, como que la parte, digamos, el comité central para la administración de riesgos? Pues es el comité de riesgos. Este comité de riesgos, digamos que como que es el en el cual se aprueban todas las políticas, todos los límites, el apetito de riesgos. Antes de llegar al consejo de administración, primero lo tiene que aprobar el comité de riesgos. En este comité de riesgos, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Bancaria, tiene que sesionar por lo menos una vez al mes, en el cual se le dé reporte a la Dirección General, a consejeros independientes
y a las demás, digamos, áreas principales de los bancos, como son pues las líneas de negocios, la auditoría, la contraloría, bueno, todos los principales, digamos, los directores de todas las áreas deben de estar presentes en este comité de riesgos, porque aquí es donde se les va a dar como el estatus de lo que se ha monitoreado, de, por ejemplo, si hay nuevas políticas, si hay nuevos productos, todo tiene que pasar a través del comité de riesgos y este debe de aprobar todas las metodologías, todos los, digamos, todas las políticas creadas para el negocio y que conlleven una parte de gestión de riesgos. En cuanto a los tipos de riesgos, estos se clasifican de la siguiente manera. Por un lado están los riesgos cuantificables. Estos, los riesgos cuantificables son los que es posible conformar bases estadísticas, ¿no? Como su nombre lo dice, que permitan medir sus pérdidas potenciales. Estos se dividen en dos, en los discrecionales y los no discrecionales. Los discrecionales son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, comprar valores en el mercado financiero, pues es una toma de riesgo, o darle un préstamo, un crédito a un cliente, ya sea persona física o moral, pues también es una toma en una posición en riesgo. Entonces, estos riesgos son el de mercado, liquidez y crédito principalmente. Y los no discrecionales, pues estos son resultantes de la operación en sí del negocio, no es por una toma de posición de riesgo, y estos pueden ser los operacionales, operativo, tecnológico y legal, ¿no? Por ejemplo, si hay una falla en un sistema, alguien se equivoca en la captura de alguna información, todos estos son riesgos operacionales. Y por otro lado están los no cuantificables, que en estos pues son eventos imprevistos, no se pueden conformar bases estadísticas que permitan medir las pérdidas potenciales, pero bueno, también se consideran dentro de la legislación, de la regulación, perdón, y estos pueden ser, por ejemplo, el riesgo reputacional, ¿no? Que engloba finalmente todos los demás. Bueno, aquí les voy a mencionar cuáles son los principales para una institución financiera, sobre todo bancos. Bueno, el riesgo de crédito. ¿Qué se mide en el riesgo de crédito? Bueno, finalmente el área de riesgos lo que hace es, digamos, prever, ¿no? Esa es una de sus funciones principales y por eso usa metodologías y medidas estadísticas finalmente para medir qué es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, por eso son pérdidas potenciales. O sea, no es algo que ya se haya suscitado, pero bueno, se tienen que hacer como escenarios en los cuales puede haber pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el riesgo de crédito, bueno, pues cuál es la pérdida potencial por la falta de pago o baja de calificación de una contraparte, ¿no? Entonces, puede ser en la parte de crédito, pues pueden ser las personas y las empresas, y en las contrapartes, valores y derivados, ¿no? Por ejemplo, si un banco tiene una emisión de alguna empresa que su calificación baje, pues seguramente tendrá una pérdida. Entonces, lo que hace el área de riesgos principalmente pues es ir identificando cuáles son las posibles pérdidas que se puedan presentar. En la parte de riesgo de mercado, pues son pérdidas potenciales por cambios en variables de mercado. Por ejemplo, precios, tasas de interés, tipos de cambio, que puedan incidir en la evaluación de portafolios de activos. Y una de las principales métricas de riesgo de mercado es el valor en riesgos, que lo mencionaremos más adelante. Luego está el riesgo de liquidez, que es una pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente vendida o cubierta, ¿no? Entonces, si un banco necesita liquidez y tiene que vender algún activo, pues tiene que ver
cuánto sería la pérdida que tendría por a lo mejor vender un activo rápido para tener ese nivel de liquidez que se requiere para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? O bien, como dice ahí, pues no pueda cubrir oportunamente las obligaciones que tiene. Y en cuanto a riesgo operacional, pues es pérdidas potenciales por fallas o deficiencias en los controles internos, errores en procesos, en el personal, pues también pueden ser fraudes o robos en los sistemas internos, o bien o cualquier acontecimiento externo, ¿no? O sea, puede ser un sismo o como nos pasó cuando la pandemia. Entonces, pues un ciberataque, todos estos son tipos de riesgo que se pueden considerar operacionales. En cuanto a los mercados financieros, antes de entrar a la parte de riesgo de mercado, bueno, ¿cuáles son los principales que tenemos bueno, en México? Y bueno, está bueno el mercado de deuda, ¿no? Esto principalmente pues son tanto bonos como del gobierno como bonos corporativos que emita alguna empresa. Está el mercado de capitales a través de acciones. Está el mercado bueno, está primero el mercado cambiario, que finalmente es el intercambio de divisas. Y también está el mercado de derivados, que puede tener como su subyacente, puede ser bonos, o sea, del mercado de deuda, pueden ser acciones del mercado de capitales o de tipo de cambio del mercado cambiario. Bueno, los instrumentos derivados, pues son también instrumentos mucho más sofisticados que conllevan también una regulación específica. Por ejemplo, para que una institución pueda operar con productos derivados debe tener una certificación por parte de Banco de México, lo que llamamos los 31 puntos para poder operar este tipo de derivados. Y bueno, los derivados pueden ser los que están en el mercado mexicano, en el MEXDER, que es como la bolsa de valores de los derivados, o pueden ser OTC, que son over the counter, que son entre contrapartes directamente, ¿no? O sea, aquí, o sea, por ejemplo, un banco con otro banco puede ser un derivado, pero puede también comprar estos derivados con la bolsa de valores que es el MEXDER. En cuanto al riesgo de mercado, ya vamos a hablar un poco más de los riesgos específicos. Se define como la posibilidad de que las condiciones económicas representadas a través del precio de un instrumento no coincidan con los valores esperados por movimientos y la volatilidad que tiene el mercado. La medida más común que se utiliza es el valor en riesgo. Es el método, bueno, es el más utilizado para cuantificar el riesgo de mercado que está expuesto a una institución, ya que es fácil de utilizar, es en pesos y se puede aplicar a cualquier posición, ya sea de bonos, de mercado de acciones, mercado de capitales, también en el mercado cambiario y en derivados, ¿no? En las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria viene en el artículo 82 que las instituciones deberán analizar, evaluar y dar seguimiento a todas las posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando para tal efecto el valor en riesgo, ¿no? Que tengan la capacidad de medir la pérdida potencial en dichas posiciones asociada a movimientos de precios, tasas de interés o tipos de cambio. Esto es con un nivel de probabilidad dado, puede ser 99%, 95%, y establecido en un periodo específico, puede ser un día o 10 días, es lo que se usa comúnmente. Otra parte, bueno, otras medidas que se utilizan, bueno, están los instrumentos financieros, es como desde dónde empieza, ¿no? Los instrumentos financieros, la tesorería o las mesas de negociación de los bancos, pues compran y venden valores todo el tiempo, crean un portafolio de valores, ¿no? Puede ser
conformado por bonos del gobierno, bonos corporativos, acciones, derivados. Todos estos, digamos, valores, pues tienen factores de riesgos, como son tasas de interés, precios de acciones, los tipos de cambio, y bueno, tienen volatilidades, entre ellos y correlaciones. Y bueno, una medida que se utiliza es la evaluación o mark to market, que esto se llama, bueno, en español es marca mercado. Entonces, diariamente se están haciendo evaluaciones de estos instrumentos y que pueden generar pérdidas o ganancias reales, ¿no? Digamos. Y por otro lado está la medición de riesgos, que es el valor, que es el VAR, el valor en riesgos, ¿no? Que es la pérdida potencial. Y normalmente lo que se hace es comparar. Finalmente, o sea, yo estimé que iba a perder 5 millones, pero pues en realidad perdí 4, ¿no? Entonces, claro, estas valuaciones no necesariamente son pérdidas ya reales, ¿no? Sino que se van, digamos, comparando con el valor en riesgos y solamente se hacen reales cuando ya se ejecuta, digamos, ¿no? O sea, si yo ya vendo ese valor en un precio menor al que lo compré, pues seguramente voy a tener una pérdida, ¿no? Pero si lo mantengo ahí y veo, diariamente tengo que estar monitoreando su valor y se compara con el que había estimado. Y bueno, para eso se llama el backtesting, ¿no? Y eso también se lleva de manera diaria en las instituciones financieras para comparar que si lo que estimé es muy parecido o no se parece nada a lo que realmente gané o perdí en esta evaluación. Y bueno, también hay, digamos, medidas estadísticas que lo que hacen es ver si, pues, no, de plano, mi modelo de VAR no se acerca a a la evaluación real, pues quiere decir que, pues, seguramente no, mi modelo lo tengo que calibrar y volverlo a establecer, porque no está en realidad midiendo lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, que no se acerca tanto a la realidad, y lo que queremos es que el modelo, como ustedes saben, pues se acerque lo más posible a la realidad. Bueno, aquí es un ejemplo de qué es, cómo se interpreta un valor en riesgo, que, como ustedes saben, pues mide la máxima pérdida potencial de un portafolio para un periodo de tiempo dado y un nivel de confianza específico. Si el VAR se mide a un día, perdón, en 99 días de cada 100 días, el portafolio no sufrirá una pérdida más de 100,000, ¿no? Bueno, en este ejemplo, ¿no? Entonces, solamente un día de cada 100, el portafolio podría perder más de 100,000. Entonces, esta sería como parte de la interpretación. Hay bares paramétricos, ¿no? Que consideran, pues, el horizonte de tiempo, nivel de confianza, y finalmente me da el valor en riesgo, que es una cifra absoluta en pesos. O sea, por eso es muy común, porque es como fácilmente interpretable, fácilmente calculable. Y bueno, hay diferentes metodologías. Uno es el VAR paramétrico, otro es el histórico, y otro es también puede usarse el Monte Carlo. En cuanto al riesgo de liquidez, lo más importante es que la institución tenga la capacidad para hacer frente a perspectivas de crecimiento y obligaciones de corto plazo en las instituciones, las cuales pues son muchas veces de manera incierta, ¿no? Entonces, ¿qué permite tener un buen manejo de la liquidez? Pues otorgar crédito y financiamiento, disminuir costos de fondeo, al no tener que recurrir a fuentes de fondeo costosas, implementar estrategias de inversión que maximicen la rentabilidad y cumplir estándares regulatorios locales y globales. La esencia del riesgo de liquidez es, digamos, es un flujo necesario, y su importancia radica en que puede llevar a una institución o varias a la bancarrota, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que a raíz de la crisis de 2008, pues en el Banco de Suiza
el BIS, el Banco Internacional de Pagos, establecieron nuevas medidas de riesgo de liquidez y, bueno, también aquí se menciona que, bueno, es una solvencia de corto plazo para atender obligaciones, ¿no? Entonces, mucha de la crisis de 2008, pues se debió a crisis de liquidez y, pues, como sabrán, pues muchos bancos han cerrado por eso, ¿no? O sea, porque la gente pues va por su dinero, se queda el banco sin dinero y pues finalmente ahí hay una pérdida de liquidez y pues el banco puede quebrar, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí se menciona cuáles son el orden de riesgo de liquidez. Bueno, en primera, pues están, por ejemplo, las pérdidas que se pueden dar en el banco o en cualquier institución, pérdidas por crédito, por riesgo de crédito, por mercado, operacionales o reputacional. Luego que viene viene el riesgo de liquidez y por último la insolvencia. Entonces, gran parte de la regulación bancaria se centra tanto en el riesgo de liquidez y en el riesgo de tener insolvencia. O sea, insolvencia es que de plano ya el banco se queda sin capital, sin nada, ¿no? Entonces, pues esta parte del segundo orden es donde se tiene que estar monitoreando muy de cerca para impedir llegar a la insolvencia y perder todos los activos y capital que tenga el banco. Bueno, parte de los indicadores que hay para el riesgo de liquidez, pues uno es una razón de corto plazo, que es el coeficiente de cobertura de liquidez. Este asegura que las entidades tengan suficientes activos de calidad para hacer frente a un escenario de estrés que tenga una duración de 30 días. Aquí, ¿por qué se estableció que de 30 días? Porque es como que el plazo para que Banco de México, en este caso en México, en una institución financiera mexicana, pueda pedirle a Banco de México dinero prestado, ¿no? Entonces, esta razón de corto plazo te dice, por lo menos debes tener tanto este dinero para que no tengas ninguna pérdida de liquidez en 30 días hasta que le puedas pedir a Banco de México en un escenario de estrés, claro, ¿no? Entonces, esta razón, ¿cómo se mide? Pues son los activos líquidos, así es una división, entre salidas netas de efectivo, que quiere decir que son las salidas menos entradas en un escenario de estrés a 30 días. Las salidas, ¿cuáles son? Pues son en depósitos, principalmente la parte pasiva, y las entradas pues son la parte activa, como son los créditos. Entonces, este nivel, según la regulación mexicana y la regulación a nivel global, tiene que ser mayor al 100%. Y hay otra razón que es de largo plazo, que se llama fondeo estable, que no es nada más a 30 días, sino que ya maneja un plazo más largo, pueden ser 6 meses, o sea, hay como 3 plazos, ¿no? A 6 meses, obligaciones a 6 meses, a un año y más de un año. Entonces, ya engloba el balance completo del banco. Y también tiene que ser el coeficiente mayor igual al 100%. Ahora, en México tenemos establecido el coeficiente de cobertura de liquidez, se maneja de manera diaria. Esta información se tiene que incluir en una plataforma que tiene Banco de México habilitada para todas las instituciones, en las cuales se sube toda la información y se monitorea de manera diaria. El del fondeo estable se monitorea de manera mensual porque incluye todo el balance y pues generalmente los balances del banco pues son a nivel mensual, nada más para cierre de mes. Entonces, pues aquí sí, primero, por ejemplo, el coeficiente de cobertura de liquidez empezó de manera mensual, luego se hizo diaria, como lo establecen las reglas de Basilea. Por eso les mencionaba que en México estamos, digamos, muy avanzados en temas de riesgos, de acuerdo con las circulares de Basilea. Bueno, estos son ejemplos de cuáles son activos líquidos, del coeficiente de cobertura de liquidez, cuáles son, por ejemplo, los activos líquidos generalmente son títulos de deuda, tanto del gobierno mexicano como
los corporativos, por ejemplo, y tienen diferentes ponderadores, ¿no? Entonces, aquí que los ponderadores que indican que si tienen un ponderador de 100%, quiere decir que son más líquidos, ¿no? Entonces, que los puedo convertir rápidamente a liquidez. Y después, pues me va castigando, digamos, con un coeficiente menor, con un ponderador menor, los que no son tan fáciles de convertir en dinero en efectivo, como son, por ejemplo, corporativos. En la parte de las salidas, por ejemplo, está toda la captación, o sea, toda la parte pasiva, digamos. Y bueno, aquí también, digamos, castiga, por ejemplo, si tenemos clientes que tienen, si hay clientes en los bancos que tienen más cuentas, aparte de su cuenta de depósito, tienen una tarjeta de crédito, demás, entonces lo castiga con un ponderador menor, digamos, ¿no? Tiene un ponderador menor porque las salidas cuenta de manera negativa en el cálculo. Y las entradas, pues como al ser activos, pues cuenta de manera positiva. Y también, bueno, le damos como más, le dan más peso a los mejores, digamos, a los mejores créditos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajo está cuál es la fórmula. Finalmente, todas las instituciones en México se han tenido que añadir a estas disposiciones, ¿no? Entonces ya no es el cálculo de la liquidez, como les mencionaba, como les decían las razones financieras, activos entre pasivos, sino que ya incluye diferentes conceptos con diferentes ponderadores. Es como más acertado, ¿no? Bueno, y esta es la parte bueno, este ya es un ejemplo numérico. Bueno, les voy a compartir la presentación para que, en caso de que lo quieran revisar más a detalle. Luego está el coeficiente de financiamiento estable neto, que calcula la proporción de activos a largo plazo que son financiados por productos de largo plazo, ¿no? Es un financiamiento, es el financiamiento estable. Entonces, digamos, lo disponible es entre lo requerido y este también tiene que ser mayor al 100%. Este también es un ejemplo que sí, lo pueden revisar ya en la presentación. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el riesgo de crédito. ¿Qué hacen los bancos para medir el riesgo de crédito? Pues principalmente están métricas como la pérdida esperada, la pérdida no esperada, y bueno, esto genera unas reservas, ¿no?, que son calculadas de manera mensual y que forman parte de lo que es el balance y el estado de resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un estado de resultados en los cuales está la estimación de las reservas preventivas, que estos son, pues finalmente las reservas, y bueno, también en el estado de resultados se pueden ver en dónde están esos conceptos que se refieren a cada uno de los riesgos, ¿no? O sea, el riesgo de crédito está la estimación de reservas preventivas, en el resultado de intermediación, pues es la parte de riesgo de mercado, en la parte de gastos de operación es el riesgo operacional, y bueno, riesgo reputacional, aquí está el impacto finalmente en resultados, ¿no? Es la utilidad, lo que le importa finalmente al banco, ¿no?, a cualquier institución. También está la parte de riesgo de balance, ¿no? Esto se complementa con todos los demás riesgos, que tanto de liquidez de mercado, y por un lado, pues tenemos lo que son el capital y sus provisiones, bueno, y también el riesgo de crédito, porque está la pérdida esperada, la no esperada, y pues en la parte de liquidez está las diferentes razones que les comenté hace un momento, y finalmente esto lo que busca es fortalecer tanto la parte de capital como la parte de liquidez de los bancos, ¿no? O sea, la parte de liquidez es lo que les mencioné, es como de segundo orden, y el capital pues ya es, pues digamos, es el que más se tiene que cuidar, ¿no? También hay en la regulación una parte que se calcula un índice de capitalización de los bancos que debe de ser mayor al 12.5%. Entonces, pues
es otra, digamos, otra métrica, otro reporte regulatorio que también se tiene que incluir mensualmente a la plataforma de Banco de México. En la parte de riesgo de balance, pues también podemos ver, este es un balance general, están los activos. Por un lado, en la parte de negociación, pues están todo lo que se puede medir para negociación, que eso es principalmente el riesgo de mercado. Luego está el portafolio de inversiones, que son títulos disponibles para la venta, títulos a vencimiento, que se miden, y todas estas medidas son de riesgo de balance, eh, como sensibilidad al margen, valor económico, brechas de repreciación, también hay stress testing. Luego también en los préstamos interbancarios y reportos están incluidas métricas de riesgo de mercado, perdón. Y finalmente en la parte de capital está pues todas estas medidas todas esas métricas de capital fundamental, no fundamental, complementario, que se calculan de manera mensual. Bueno, las instituciones financieras pues tienen, o sea, para hablar aquí un poco dentro de lo que es riesgo, balance y liquidez, pues tienen portafolios de trading o portafolios de negociación. Estos se incluyen medidas de riesgo de mercado y por otro lado está el portafolio de inversión. Esto es específicamente el riesgo de balance, que son posiciones de activos para mantener liquidez, cubrir activos o pasivos del balance o para generar ingresos, ¿no? Entonces, bueno, aquí su clasificación contable están en títulos disponibles para la venta y los de negociación están en negociación, como lo veíamos en esta parte, ¿no? Que finalmente son parte de los activos. El riesgo de mercado, pues son, o sea, los dos tienen, o sea, tanto el riesgo, el portafolio de negociación como el de disponibles para la venta o portafolio de inversión, pues tienen su parte de pérdidas por variaciones, de precios de tasas y de tipos de cambio, de precios de las acciones para riesgo de mercado, y para la parte estructural del balance, pues están las pérdidas potenciales por movimientos también o tipos de cambio que componen los activos y pasivos del balance en sus plazos, fechas de repreciación o en monedas. Por ejemplo, ahora que bajó Banco de México la tasa, por ejemplo, para riesgo, o sea, la tasa de referencia para riesgo de mercado, para las posiciones de negociación, si tenías bonos a tasa fija, pues tuviste una ganancia, pero por la parte de riesgo de balance o riesgo estructural, pues tus ingresos financieros disminuyeron, ¿no? Entonces, dependiendo en qué te estés fijando o en qué métrica es la que estés analizando, hay que ver cuál es el impacto, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctora. Equipo, vamos a ver, tenemos alguna pregunta en el foro. Es el momento para soltarlas. Venga. Equipo. Un gusto, ¿eh? Un gusto, los que gusten. No sé qué les haya parecido. Tú, Daniel, ¿tienes algún comentario? Bueno, a mí me parece muy interesante y efectivamente, como platicas, para nosotros como actuarios siempre vale la pena pues volver a comentar estos temas, ¿no? Ahora mismo tenemos acá a varios especialistas. Entonces, la verdad es que me encantaría escuchar de ustedes. Eh, Vamos a ver, a lo mejor están enfutbolados. Yo creo que sí, todavía estamos enojados de que haya ganado Argentina, ¿no? ¿O alguien sí le dio gusto? No, no es cierto. Es broma. Ah, para nada. Ay, por ahí se está riendo Jessica. Bueno, vamos a ver, pues miren, vamos a cargar la presentación de la doctora Valencia en el canal de YouTube. Les recuerdo que bueno, para validar 2 horas de educación continua,
me envíen por favor un mensaje a investigación@conacmexico.org.mx. Y bueno, con mucho gusto les voy a apoyar con ello. Entonces, bueno, gracias por todo, Karina, gracias por todo, equipo. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye bye.